Cómo soltar definitivamente ese vínculo que te tiene atrapado emocionalmente con tan solo 2 horas a la semana. Recuperar tu amor propio y aprender a construir relaciones sanas desde la elección y no el miedo, la necesidad o el apego. Sin hacerlo solo o sola, sin depender de la fuerza de voluntad y sin terapia interminable. Usando Renacer, tu mapa seguro para soltar definitivamente la dependencia emocional y elevar tu amor propio. Y si no lo logras, seguimos trabajando juntos hasta lograr ese cambio. Hola, ¿cómo estás? Soy Vero y en los próximos minutos te voy a mostrar cómo funciona el método que me permitió salir de la dependencia emocional en la cual vivía atrapada y que hoy está ayudando a decenas de personas a soltar vínculos tóxicos, recuperar su amor propio y construir relaciones sanas desde la seguridad interna. Pero antes de empezar, necesito pedirte algo importante. Este video no es para todo el mundo. Si estás buscando frases motivadoras, contenido inspiracional o soluciones mágicas que no requieren esfuerzo, este video no es para ti. Pero si estás cansado de repetir el mismo ciclo emocional, de volver una y otra vez al mismo vínculo que te hace mal, de depender emocionalmente de alguien que no te elige y estás listo para hacer un cambio real y sostenible, entonces quédate hasta el final, porque te voy a mostrar a profundidad el paso a paso exacto que yo seguí y que aplico con cada uno de mis alumnos para lograr una transformación profunda con poco tiempo a la semana. Ahora, antes de mostrarte cómo funciona el método, déjame explicarte por qué debes escucharme. Tengo 21 años, soy de Venezuela y hoy ayudo a personas a soltar vínculos que las tienen atrapadas emocionalmente y recuperar su amor propio. Pero no siempre fue así. Hace un par de años yo era esa persona que no podía soltar, que volvía una y otra vez al mismo vínculo aunque me hacía mal y que dependía emocionalmente de la validación de alguien que no me elegía. Pasé por rupturas que me marcaron de casi algo e idas y vueltas que consumieron meses enteros de mi vida y me desgastaron emocionalmente. Pero la experiencia que realmente me marcó fue estar casi un año entero con una persona que aunque me quería tenía tantos problemas internos que volvía al vínculo un infierno emocional. Me perdí completamente en ese vínculo, vivía constantemente con ansiedad, dejé de centrarme en mí, mi estado emocional dependía de la validación de la otra persona o de cómo estaba la otra persona y cuando finalmente terminó me di cuenta que yo no había elegido ese vínculo desde mi amor propio sino desde la herida, igual que en vínculos anteriores en los cuales había seguido el mismo patrón. Empecé a trabajar en mí, a estudiar, a aplicar todo lo que aprendía, invertí en mentores, en cursos, formaciones sobre psicología emocional, apego, dependencia y relaciones sanas y hoy puedo decirte con certeza que ese dolor fue lo mejor que me pudo pasar y no solo me sirvió a mí sino también a las personas con las que trabajo, como Astrid, que pasó de ansiedad intensa y dependencia emocional a vivir desapegada, a tener claridad, a elevar totalmente su autoestima, a amarse, saber poner límites y disfrutar de estar sola por elección. O Bruno, que cortó definitivamente un vínculo que lo tenía atrapado emocionalmente y recuperó su foco en él mismo, reactivó su negocio, logró casi 10 ventas en un mes e hizo un cambio increíble mental y físicamente. Así como Astrid y Bruno, decenas de personas han logrado cambiar su vida. Han dejado de depender emocionalmente de alguien que no las elige o no las trata como merecen, recuperar su amor propio y construir vínculos sanos desde la elección y no desde el miedo. Ahora, antes de seguir, necesito ser muy clara contigo. Este método no es para todos. Este método es para ti si estás entre los 20 y los 40 años, trabajas o emprendes y desde afuera parece funcional y estable, pero por dentro vives con una lucha emocional constante. Cargas con una o más rupturas no resueltas y patrones de apego que te mantienen atado al pasado o a vínculos que no te eligen del todo. Tienes dependencia emocional, miedo al abandono, baja autoestima, no te sientes suficiente, sobrepiensas siempre en tus vínculos, te culpas y te cuesta poner límites por miedo a quedarte solo. Consumes contenido de crecimiento personal y relaciones y logras entender un poco qué te pasa, pero no logras sostener cambios reales o una transformación por falta de estructura y acompañamiento. No buscas motivación ni frases bonitas, buscas seguridad emocional y paz. Quieres dejar de depender, soltar sin recaer y volver a confiar en ti mismo. Y estás dispuesto a comprometerte con un proceso si te sientes comprendido, guiado y acompañado. Y este método no es para ti si no estás dispuesto a incomodarte o profundizar en tu proceso. Esperas a que alguien algún día te salve sin asumir responsabilidad emocional. Quieres solo motivación o frases lindas y no una transformación real para toda la vida. O no estás listo o lista para soltar de verdad. Si te identificaste con el primer grupo, sigue viendo. Pero si te identificaste con el segundo, entonces este video no es para ti. Ahora que ya sabes que este video es para ti, déjame contarte mi historia completa. Porque todo lo que te voy a mostrar hoy no es teoría que leí en un libro. Es resultado de años de dolor, aprendizaje y transformación real. Como te dije, hace unos años yo estaba completamente perdida emocionalmente. Había pasado por mi primera ruptura con un casi algo que me marcó profundamente y ese fue mi primer corazón roto. Me di cuenta que había puesto a esa persona como mi centro y que por lo tanto no sabía qué quería hacer de mi vida ni me importaba, sino que dependía totalmente de la validación de esa persona. Después de esa ruptura fui consciente de eso y empecé a interesarme por mi crecimiento personal y mi futuro.
Fui a mi primer evento de desarrollo personal y todo cambió. Después de eso entré a mi primer mentoría, empecé a ser consciente de muchísimas cosas y al poco tiempo empecé a crear contenido de crecimiento personal y espiritualidad en las redes sociales. Pero lo que realmente me hizo enfocarme en relaciones, dependencia emocional, desapego y amor propio fue lo que vino después. Meses después tuve otra ruptura con otro casi algo y al poco tiempo volvió mi primer casi algo a mi vida. Estuvimos hablando un tiempo, me ilusionó con promesas, volví a cortarle todo y a sacarlo de mi vida, pero después de eso, aún en contacto cero, me invitó a una fiesta a la que fui y al día siguiente me enteré que se había besado con otra persona en la fiesta y que además había intentado besar a una de mis amigas. Eso evidentemente me dolió muchísimo porque lo sentí como una traición, pero también me motivó tanto a crecer que arranqué a buscar todo el contenido de información que me ayudara para desapegarme completamente. Encontré información que me ayudó y herramientas que yo misma creaba en base a esa información también me fueron ayudando, que no solo logré desapegarme de esa persona, sino compartirlo en redes para ayudar a otros a lograr lo mismo. Y ahí me despegué en redes sociales con mi contenido porque a mucha gente le servía y subí más de 70.000 seguidores en redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok. Desde ese momento empecé a interesarme más por aprender de relaciones, desapego, dependencia, amor propio, ruptura amorosa y a la par todo mi contenido cambió y empezó a tener el foco también en eso. Pero la experiencia que realmente me marcó fue el último casi algo que tuve antes de mi relación actual. Estuve casi un año con una persona que aunque me quería tenía tantos problemas internos que hacía que el vínculo se sintiera como un infierno emocional. La falta de claridad, la confusión, la incertidumbre me generaba ansiedad constantemente, tristeza, desilusión, con el detalle de que yo estaba ahí en medio tratando de salvarlo. Fue el año más triste de mi vida y en el que más ansiedad sentí. Pero eso me marcó tanto, no solamente haber elegido mal otra vez, sino el permitirme haber estado tanto tiempo ahí, que decidí que iba a aprender de una vez por todas a elegir conscientemente. Así que aprendí a elegir desde el momento uno a la persona alineada, a saber qué cosas no podía dejar pasar por alto y estudié y analicé a profundidad cuál era el patrón que yo venía siguiendo. Cómo hablaba esa persona, cómo se expresaba, qué pasaba al principio, cómo se iban dando las cosas al mes de conocernos, qué típicas frases o excusas solía escuchar para darme cuenta de que no estaba disponible emocionalmente, y así fui haciendo consciente absolutamente todo de ese patrón para justamente no volver a permitirlo. Y también empecé a trabajar en mí para dejar de elegir desde mis heridas y soltar ese complejo de salvadora, y para tener claridad de lo que ya yo no quería y no iba a volver a permitir. Y hoy puedo decirte con certeza que funcionó. Hoy tengo la relación y la pareja que siempre soñé, que cumple con más de las expectativas de lo que yo pensaba posible. Una persona que me ama intensamente tanto como yo a ella, y que me demuestra todos los días que el amor correspondido, mutuo, intenso e incondicional existe, que es posible vivir esa historia de amor verdadero que a veces vemos tan lejana, que existe la persona indicada y que es posible amar profundamente a otra persona sin dejar de ser tu centro, sin perderte en el otro y sin dejarte de lado. Todo esto que te acabo de contar es para que entiendas que yo estuve exactamente en el mismo lugar en el que tú estás ahora y que si yo pude salir de ahí, tú también puedes. Ahora que ya conoces mi historia, déjame mostrarte cómo funciona el método que desarrollé para ti. ¿A qué nos dedicamos? Ayudamos a personas atrapadas en la dependencia emocional a soltar definitivamente ese vínculo y a recuperar su amor propio con solamente 2 horas a la semana. Pero ¿por qué renacer es diferente a todo lo que probaste antes? Porque todo lo que probaste antes te dio información pero no estructura. Te dijeron qué tenías que hacer pero no cómo tenías que hacerlo y cómo sostenerlo. Principalmente cuando aparece la ansiedad, el miedo o la tentación de volver a lo mismo. El problema no es tu ex y el problema no eres tú. El problema es el patrón de apego sin estructura que te hace repetir el mismo ciclo una y otra vez. Ese patrón interno invisible que te hace idealizar lo que ya no existe, que te hace buscar validación del otro para sentirte suficiente, tener miedo a estar solo y volver al mismo vínculo por ansiedad y no por amor. Y lo peor, ese patrón no se rompe con el tiempo o con fuerza de voluntad. Se rompe con conciencia emocional, herramientas prácticas y acompañamiento. Porque soltar no es solo cortar el vínculo. Soltar es sostener emocionalmente la decisión en el tiempo con una estructura que te ayuda a evitar recaer aunque duela. Ahora, ¿cómo funciona renacer paso a paso? Paso 1, identificamos el patrón emocional de raíz. Hacemos un diagnóstico emocional profundo para saber exactamente qué es lo que está sosteniendo ese apego. Identificamos desde dónde estás eligiendo, qué creencias internas te hacen creer que sin esa persona no eres suficiente o te mantienen directamente ahí y qué herida del pasado te está activando este vínculo. Paso 2, trabajamos en la gestión emocional. Aprendes a identificar tus patrones emocionales, aprendes a gestionar tus emociones y autorregularte y aprendes a comprenderlas y liberarlas sin reprimirlas. Empiezas a verlas como una oportunidad de crecimiento y no como un problema o como tus enemigas. Te doy técnicas y herramientas para que puedas gestionar la emoción en ese momento crítico y evitar que te lleven a hacer cosas que te hagan volver al punto de partida. Paso 3, reconstruimos tu amor propio. Trabajamos creencias limitantes, diálogo interno y autoestima. Aprendes a sentirte suficiente sin la validación de nadie y a dejar de buscar en el otro lo que ya puedes darte tú mismo. Paso 4, implementamos estructura anticaídas. Aprendes de límites claros, comunicación asertiva, autonomía emocional y prevención de recaídas. Un protocolo emocional para cuando aparezca
aparezca la ansiedad o la tentación de volver. Ahora, Renacer cuenta con 6 módulos. Módulo 1, gestión emocional. Módulo 2, introspección y autoconocimiento. Módulo 3, amor propio y autoestima. Módulo 4, desapego, dependencia emocional y apego. Módulo 5, aprender a estar solos o solas y amigarse con la soledad. Y módulo 6, aprender a construir relaciones y vínculos sanos desde el primer momento. Pero esto no es todo, lo que realmente hace la diferencia es el acompañamiento. En Renacer no estás solo. Tienes clases grupales en vivo cada semana, tienes sesiones 1-1 conmigo personalizadas, clases personalizadas conmigo, acompañamiento y seguimiento por WhatsApp, una comunidad privada con el resto de los alumnos y herramientas, técnicas, accionables y ejercicios de alto impacto para que puedas integrar en tu día a día. Si llegaste hasta acá y sientes que esto resuena contigo, que es exactamente lo que necesitas en este momento, puedes mandarme un mensaje por Instagram con la palabra Renacer, decirme que vienes de este video y vemos tu caso particular. Pero si quieres seguir entendiendo cómo funciona este proceso, quédate hasta el final porque te voy a mostrar cosas que probablemente nadie te dijo sobre la dependencia emocional y el amor propio. Ahora déjame mostrarte 3 cosas que probablemente nadie te dijo y que van a cambiar por completo tu perspectiva. Punto 1, la dependencia emocional no es amor, es adicción. Cuando dependes emocionalmente de alguien, tu cerebro está programado para buscar seguridad emocional o interna en el otro. Y cuando tienes apego ansioso, tu cerebro interpreta la distancia emocional como amenaza o abandono y activa la ansiedad para que busques reconexión y poder volver a estar tranquilo y regular. Por eso revisas el celular una y otra vez, por eso revisas sus redes, por eso ves si está en línea o la última vez en la que se conectó, por eso sientes la necesidad de que te responda y por eso tu estado de ánimo depende de si te responde o no. No es algo que te pasa de manera consciente, es un patrón y reacción casi automática. Tu cerebro asocia ese vínculo con una recompensa emocional. Aunque te haga mal, hay momentos en los que te da atención, validación, esperanza y eso genera un ciclo de refuerzo intermitente. Es como una adicción emocional. Tu cerebro espera las dosis de amor o validación y cuando no las recibe entra en abstinencia, que es justamente también lo que pasa en una ruptura amorosa, que ya no tienes esas dosis que estabas acostumbrada a recibir de amor. Y cuando entras en abstinencia empieza la ansiedad, el sobrepensamiento, por eso vuelves, por eso recaes y por eso aunque lo entiendas racionalmente no puedes sostenerlo emocionalmente. Y hasta que no rompas ese ciclo de raíz vas a seguir repitiendo lo mismo. Punto número 2, el problema no es soltar, es sostener la decisión. La mayoría de las personas creen que no pueden soltar, pero la realidad es que soltar es fácil. Lo difícil es sostener la decisión cuando aparece la ansiedad, el miedo, la necesidad de volver, porque en ese momento si no tienes herramientas vas a depender de la fuerza de voluntad y la fuerza de voluntad se agota. Por eso recaes, no porque seas débil, sino porque no tienes la estructura emocional para sostener la decisión y terminas haciendo cosas que te llevan una y otra vez al punto de partida, como stalkear, revisar las redes, escribirle, reprimir tus emociones y demás. Lo que necesitas no es más tiempo ni más fuerza de voluntad. Necesitas estructura y herramientas. Necesitas un paso a paso, un mapa, que te guíe a la salida y al resultado deseado que quieres de todo esto. Técnicas concretas para gestionar la emoción en esos momentos críticos. Un protocolo personal para cuando aparezca la tentación de volver. Acompañamiento para que no estés sola cuando aparezca la ansiedad. Eso es lo que hace Renacer. Punto número 3, no vas a sanar solo, necesitas acompañamiento. Uno de los mitos más grandes de crecimiento personal es que tienes que hacerlo solo, que nadie te va a salvar o que tú tienes que ser tu propia salvación. Y aunque es verdad que nadie puede hacer el trabajo por ti, también es verdad que en parte no estás diseñado para hacerlo solo. Necesitas una guía, alguien que te haga seguimiento, alguien que te oriente en el camino por el cual ya pasó, alguien que te ayude a sostenerte cuando aparece el miedo, alguien que te ayude a ver las cosas desde otra perspectiva, que te dé claridad al respecto, alguien que sea experto y que se haya capacitado para ayudarte en eso que tú no estás logrando, alguien que te confronte cuando te engañas y alguien que te recuerde quién eres y que puedes lograrlo cuando te olvidas de lo poderoso que eres. Por eso en Renacer no estás solo, tienes acompañamiento personalizado, de calidad. No eres un número más en un grupo masivo donde nadie te conoce. Ahora déjame explicarte por qué todo lo que probaste antes no funcionó y por qué Renacer es diferente. Terapia tradicional. Hablas, entiendes de dónde viene todo, pero no te dan herramientas prácticas para afrontarlo, para hacer la transformación que necesitas. Te explican por qué dependes emocionalmente, pero no te enseñan a cómo sostener la decisión por tu cuenta. Sales de la sesión con claridad, pero a las 2 horas estás revisando sus redes otra vez. Estás repitiendo el mismo patrón. Renacer es diferente porque no solo entiendes, sino que tienes ejercicios de alto impacto, herramientas accionables y recursos para aplicar en tu día a día y en el momento crítico. Ahora te cuento mi perspectiva sobre la espiritualidad y el contenido místico. Frases populares como tienes que elevar tu vibración, tienes que manifestar el amor que mereces, tienes que conectar con tu yo superior, tienes que sanar la relación con tus padres, tienes que perdonarlos, tienes que sanar a tu niña interior. Todo suena profundo y espiritual, pero nadie te dice qué hacer a las 3 de la mañana cuando tienes ansiedad y ganas de escribirle. Nadie te da herramientas para cuando aparece la tentación de volver. Renacer es diferente porque no te voy a decir que lo vas a lograr con tu vibración o manifestación. Te voy a dar herramientas concretas, un paso a paso y una guía. Luego viene el contenido en redes. Frases motivadoras que te hacen sentir bien unos días y luego vuelves
dándole a lo mismo. Videos e información que se te olvida a los minutos. Frases como soltar es un acto de amor propio, mereces a alguien que te elija, no busques en el otro lo que te puedes dar tú mismo. Todo suena lindo pero termina siendo superficial. Nadie te explica cómo hacerlo a profundidad. Renacer es diferente porque no te doy solo frases bonitas, te digo realmente cómo hacerlo. O también me llegan personas que quieren intentarlo hacerlo solas. Pero claro, dependes de la fuerza de voluntad y cuando aparece un trigger o detonante emocional, recaes. Te cuesta mantener el compromiso contigo misma o mismo en el tiempo. Bloqueas, borras conversaciones, te prometes que no vas a volver. Y a la semana estás revisando tu chat o las redes de esa persona y rogando en el fondo que te escriba. Renacer es diferente porque no dependes de la fuerza de voluntad ni de compromiso que no logras sostener. Te damos estructura y acompañamiento personalizado. Coaches genéricos. Te venden un programa grande donde solo eres un número más. O te venden un curso grabado que te da información pero no herramientas, que no es personalizado a tu situación, que no comprende al 100% tu realidad. No hay personalización, no hay acompañamiento, no hay seguimiento. Te dan contenido pregrabado y te dejan hacerlo solo o sola. Y posiblemente sean cursos que ni siquiera termines. Renacer es diferente porque tienes acompañamiento, seguimiento personalizado, que hace que no estés solo en ningún momento, que te ayuda a comprometerte a terminar el proceso y conseguir esa transformación para toda tu vida. Como Mariela, que estaba atrapada en un vínculo intermitente de 2 años, donde él aparecía y desaparecía, y después de trabajar juntas con Renacer, logró cortar definitivamente ese vínculo, recuperó su autoestima, amor propio, aprendió a elegir mejor, a romper el patrón que venía siguiendo, y hoy está en una relación sana con una persona que le elige todos los días. Ahora, algo importante, después de haberte dicho todo esto, hoy no trabajo con muchas personas a la vez. ¿Por qué? Porque quiero darte atención personalizada y real, de calidad. No quiero que seas un número más en un grupo gigante donde nadie te conoce. Por eso, para este ciclo solo tengo 5 cupos disponibles. Y cuando se llenan, cierran. Y no es falsa urgencia, es la realidad de cómo trabajo. Ahora, como ya te había mencionado un poco antes, aquí vengo a mostrarte a detalle cómo puedes entrar a Renacer, pero necesito ser muy clara contigo. Renacer no es para todos. Es para ti, sí. Estás cansado de repetir el mismo ciclo emocional y quieres un cambio real. Entiendes que el problema no es solo la otra persona, sino tu forma de vincularte. Estás dispuesto a comprometerte en un proceso de 2 horas semanales y hacer el trabajo interno. Quieres acompañamiento, estructura y herramientas prácticas, no solo teoría. Y buscas una transformación real para toda la vida, no una solución mágica. Y no es para ti, sí. Buscas una solución rápida, mágica, sin esfuerzo. No estás dispuesto a incomodarte ni a profundizar en tu proceso. Esperas a que otro te salve y no asumes responsabilidad emocional. Quieres solo motivación o frases bonitas, no una transformación verdadera. Y no estás listo para soltar de verdad. Porque no venimos a jugar, venimos a cambiar tu vida. Y eso requiere de tu compromiso. Sé que tal vez estés pensando, ¿y si no logro los resultados? Por eso yo te doy esta garantía. Si durante el proceso aplicas el método, participas en las sesiones grupales, completas las tareas y aún así no logras soltar, sostener el desapego y cortar el ciclo emocional, seguimos trabajando juntos después de que finalice el programa para lograr tu estabilidad emocional sin costo adicional. Porque mi compromiso no es solo que entres a mi programa, mi compromiso es que logres lo que yo pude lograr. Y ahora algo más, solo si respondes hoy vas a poder acceder a bonos exclusivos que no van a estar disponibles después. Bono 1, guía completa de red flags en vínculos, para que aprendas a identificar desde el primer momento si una persona es para ti o no. Bono 2, ritual o visualización de cierre emocional, una visualización guiada paso a paso para que logres dar un cierre interno, no solo mental. Bono 3, meditaciones guiadas para regular tu ansiedad. Audios exclusivos para momentos de ansiedad, tentación de volver o duda. Estos bonos solo están disponibles para las primeras 5 personas que respondan hoy. Si llegaste hasta acá, siéntete orgulloso, porque segurísimo no son muchos los que llegaron hasta acá. Este es tu momento. Y ahora tienes 2 caminos frente a ti. Camino 1, seguir como estás hasta ahora, intentar solo consumir contenido, prometerte que esta vez va a ser diferente y volver al mismo lugar en unos meses. Camino 2, decidir que esta vez sí va a ser diferente, comprometerte con un proceso estructurado, con acompañamiento y herramientas que funcionan. La decisión es tuya, pero déjame decirte algo, si quieres resultados diferentes, tienes que hacer las cosas diferentes. No es tarde para ti, no importa cuántas veces lo hayas intentado y hayas fallado, no importa cuánto tiempo lleves atrapado en este ciclo o repitiendo el mismo patrón. Hoy puede ser el día que todo cambie. Si sientes que Renacer es para ti, si estás listo para hacer un cambio de verdad, esto es lo que tienes que hacer. Abre Instagram ahora mismo. Búscame como vero.araque y mándame un mensaje directo con la palabra Renacer, mencionándome que vienes de este video. Así de simple. Cuando lo hagas, yo personalmente voy a analizar tu situación y ver si este tipo de programa tiene sentido para ti. Va a ser una conversación para ver si podemos trabajar juntos. Sé que este paso da miedo y sé que tal vez estés dudando, pero déjame decirte algo que yo entendí en mi proceso, y es que el cambio no llega cuando estás listo, llega cuando tú decides estarlo. Y tú ya diste el primer paso al ver este video completo. Ahora solo falta que des ese segundo. Abre Instagram, búscame como Vero Araque, mándame la palabra Renacer y empecemos. Te veo del otro lado.